Saludos a todos los hermanos en los distintos lugares que nos escuchan. Y en esta mañana tenemos palabra de Dios. Palabra de Dios que yo creo que es la única que llena nuestra alma en medio de las necesidades espirituales en que nos podamos encontrar. El tema de hoy es la maravillosa noticia. La maravillosa noticia. Hay un texto que tal vez no es el más, ¿cómo podríamos decir? El más común en el cual se medita para hablar de la buena noticia. Porque si decimos de la maravillosa noticia, este versículo está en un contexto bastante complicado. Y les voy a decir, Mateo capítulo 24, versículo 14. Los que han leído los versículos anteriores al 14 saben de qué se trata. Yo voy a solamente resaltar el versículo 14. Este versículo 14 tiene una parte muy interesante en medio de todo lo que el Señor Jesús está anunciando. Los discípulos le habían hecho 3 preguntas al Señor a raíz de que en algún momento, en el orgullo nacional, y los discípulos, parte de esa sociedad, le dicen a Jesús: Señor, mira la majestad de este templo. Le muestran la estructura y todo lo que es la arquitectura del templo a Jesús, como si él nunca lo hubiese visto. Y a raíz de eso Jesús da este discurso, pero también aprovecha la oportunidad para hacerles conocer lo que vendrá en el futuro inmediato y en el futuro lejano de su tiempo. Y el versículo 14 es como un oasis, es como un manantial de agua refrescante en medio de todos los anuncios de esos eventos que Jesús hace y que no son muy agradables. Voy a leer el versículo. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra traducción dice así: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Estoy seguro que cuando se pronuncia el fin del mundo, inmediatamente nuestra mente empieza a asociar eventos catastróficos, eventos que tienen que ver con la destrucción total del globo terráqueo. Hablaremos hoy de algo que me parece que es mucho más relevante que hablar del tema catastrófico. Por eso he titulado esta reflexión como una maravillosa noticia. Hace algunos años, varios años, que ya me parecen muchos, recibí una noticia que alegró mi alma de tal manera que me desesperaba que se llevase a cabo esa noticia que me habían anunciado. Me habían avisado de que mi padre venía a verme desde muy lejos. Después de muchos años, mi padre venía a verme. La alegría en mi corazón
era incontenible. Esa noche no pude dormir pensando en que ya quería ver a mi padre. Por supuesto, se me hicieron eternas esas horas hasta que llegó el momento. Qué maravillosa noticia fue para mí saber que mi padre venía a verme. Mi padre se había tomado el tiempo necesario para prepararse y venir a buscarme, para conocer a sus nietos y estar con mi familia después de muchos años. Nunca olvidaré esa noticia que me dieron y cómo revolucionó toda mi familia. Ese anciano, cuando lo vi, mi corazón se enterneció tremendamente. Pero no voy a hablar hoy de eso específicamente, sino que lo pongo como algo que me desbordó. Es común oír decir, si hay Dios, ¿por qué permite tanta maldad e injusticia? Con este interrogante ponen en tela de juicio si Dios existe, o en otros casos atribuyen responsabilidad a Dios de todo lo que el hombre hace. Lo que no reconoce el hombre es que Dios le dio al hombre un libre albedrío. Le dio también a sí mismo como un libre albedrío y le dio también una responsabilidad. Y por esta razón nosotros somos los que tenemos que decidir en algún momento cosas muy importantes en nuestra vida. Hay una buena noticia para vos en esta mañana. En medio de este caos en que vivimos hay una buena noticia. Jesús dice en su palabra, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. La buena noticia es el evangelio. El evangelio precisamente significa que Dios tiene buenas noticias para vos. El evangelio no es una religión. El evangelio es buenas noticias. Buenas noticias que desbordarán tu vida de alegría, de regocijo, de una experiencia incomparable. El Señor, desde el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo, relata los eventos que han de suceder en la tierra. Y los eventos que se ven ahí no son nada, pero para nada agradables cuando uno se pone a pensar en cómo habrá de sufrir el mundo como producto de esos eventos. El Señor había salido del templo y cuando ya se iba, sus discípulos se le acercaron a él para hacerle esta pregunta y le dijeron: Señor, ¿cuándo sucederán esto de la destrucción del templo? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Jesús les dice a cada uno de estos discípulos que seguramente con una expectativa de cómo sería todo en adelante después que Jesús ya no esté con ellos, esperaban una respuesta y el Señor le dice a ellos: tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Llegarán a vuestros oídos noticias de guerra y rumores y de conflictos bélicos, pero no os alarméis, dice. No os alarméis, pues aunque
todo esto tenga que suceder, todavía no es el fin. Es decir, eso era el principio de dolores. Habrían de suceder muchas cosas, conflictos, engaños, pero el Señor le dice: tranquilícense, eso tiene que suceder, porque este es el mundo, así es el mundo. Esta es la situación caótica en la cual vivimos. Como producto del pecado y de la desobediencia del primer hombre, hoy nosotros arrastramos esa herencia. Llegarán a ustedes, a vuestros oídos, noticias de guerras, rumores de conflictos bélicos, pero el Señor dice: no se alarmen, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y por todas partes habrá hambres, terremotos. Por todas estas calamidades parecerá que todo ya se termina, pero solo es el principio de los males que han de sobrevenir, dice el Señor. ¿Cuántas guerras ha pasado este mundo? ¿Cuántos conflictos? Y de verdad que cuando miramos en la historia nos damos cuenta de que el mundo ha vivido de guerra en guerra desde tiempos inmemoriales. Pero también así, paralelamente a eso, se estará predicando. Habrán predicadores del mensaje, de las buenas nuevas, de las buenas noticias, del Evangelio. Y estos, dice el Señor, serán maltratados. Y aún hasta los matarán por esto. La historia registra de que esto fue así. A los pocos años de que nuestro Señor Jesucristo se fue a los cielos, la iglesia tomó la posta para predicar el Evangelio y miles de cristianos, miles de seguidores llegaron al circo romano para ser maltratados, para ser torturados, para ser muertos y devorados por fieras salvajes. La palabra de Dios se cumple. Y dice el Señor: todo el mundo os odiará, pero no porque sí. El Señor dice algo importante: los odiarán por causa de mi nombre, dice. Uno de aquellos que odió tanto a los cristianos fue el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, hasta que un día se encontró con Jesús. Iba camino a Damasco para capturar cristianos, torturarlos y matarlos, pero Jesús le sale al encuentro en el camino y ante la presencia del Altísimo es derribado. Caído en tierra, levanta la mirada hacia arriba y se da cuenta que ahí está el Cristo resucitado, que está hablándole y le está diciendo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues, Saulo? Era el nombre hebreo que tenía el apóstol Pablo. Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? No era común decir en un rabino judío Señor a cualquiera. Los señores eran ellos. Pero ahora este rabino, tirado en el suelo ante la presencia y el resplandor de Jesucristo, le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, mi dueño, mi amo? Y este hombre es convertido en un paladín cristiano, en un gran predicador y misionero cristiano a raíz de ese encuentro personal con Dios.